Bueno, pues este vídeo está dedicado a los corpus lingüísticos. Como veis, los corpus lingüísticos van a ser para nosotros algo fundamental en tanto en cuanto van a servir grandemente para la investigación. ¿Qué puedes encontrar entonces aquí? La definición de lo que es un corpus, los principales parámetros para clasificar los corpus informatizados que ha realizado la Real Academia de la Lengua Española, como el CORDE y el CREA, y para qué sirven. Y también, por último, bancos de datos de la Real Academia, principalmente el fichero general de la Real Academia. En primer lugar, ¿qué es un corpus? Un corpus es un conjunto de textos seleccionados, codificados y ordenados de acuerdo con una serie de criterios que tiene que constar explícitamente. Lo importante de estos corpus es que hoy en día están almacenados en formato electrónico y esto te permite a ti hacer diferentes búsquedas entre grandes cantidades de textos y de datos. Por eso es por lo que estos corpus son una base fundamental en una investigación. ¿Cuáles son los principales parámetros para clasificar los corpus, que también pueden ser denominados corpora? Pues en primer lugar, la modalidad de lengua, es decir, si son corpus de lengua escrita, de lengua oral, como por ejemplo el corpus de conversación coloquial, o el corpus oral de referencia a la lengua española contemporánea, o el corpus oral sonoro del español rural. Como veis, en todos ellos os he puesto un enlace para que, si así os interesa, podáis entrar y consultarlos y tener una idea más clara de qué tipo de diferencias hay entre unos corpus y otros. Pero también existen corpus mixtos en los que se combinan partes escritas y partes de textos orales. El segundo parámetro es el número de lenguas a que pertenecen los textos. Pueden ser simplemente de lengua castellana, pero también podrían ser, por ejemplo, de las diferentes lenguas románicas peninsulares. Tercero, la cantidad de textos que conforman el corpus, es decir, el número de textos que pueda tener, y los límites del corpus sería el cuarto parámetro. El quinto, la variedad lingüística o el grado de especialización de los textos, es decir, si son textos, por ejemplo, de una zona geográfica determinada o pertenecientes a una clase social concreta. Así, esto sería el periodo temporal que abarcan esos textos, y el último sería el tratamiento que se va a aplicar a ese corpus en concreto. ¿Cuáles son los corpus o bancos de datos informatizados que tiene la Real Academia de la Lengua Española? Nosotros nos vamos a dedicar al estudio de los dos primeros, pero hay más que son los números 3 y 4 fundamentalmente. Los dos bancos de datos más completos y extensos hasta el momento y que están terminados son el CORDE, Corpus Diacrónico del Español, que comprende textos desde los orígenes del español hasta 1975. A partir de esa fecha está el segundo banco de datos, que es el CREA, el Corpus de Referencia del Español Actual, que llega desde 1975 hasta el año 2004. A partir de esa fecha ya tendríamos que pasar a los otros dos bancos de datos que aún están en elaboración. El CORPES 21, el Corpus del Español del siglo XXI, y el Corpus del Nuevo Diccionario Histórico de Español, que tienes también cada uno de ellos en los enlaces que ya te he dicho indicados. Nos vamos a centrar principalmente en el Corpus Diacrónico del Español, en el CORDE. Su interfaz, es decir, su aspecto es semejante al del CREA, prácticamente idéntico. Por eso es por lo que esta explicación que te doy sirve también para el CREA. Fíjate que aquí en la parte de arriba tendrías que poner la palabra o palabras sobre las que quieres consultar. Podrías preguntar, por ejemplo, sobre estas palabras utilizadas por un autor concreto o en una obra concreta o durante un periodo cronológico concreto. Fíjate que también podrías decidir si lo que quieres es encontrarlos en libros, revistas, en algún país en concreto,
o en algún tipo de género literario específico. Bien, vamos a hacer una búsqueda concreta para que veas más o menos cómo funciona. Por ejemplo, vamos a buscar la palabra guisa, pondremos aquí en la consulta la palabra guisa. No vamos a poner ningún autor concreto, ninguna obra, porque lo que nos interesa es saber que guisa, palabra que es muy utilizada durante el siglo XIII, pues tiene una serie de ocurrencias o apariciones, y cuáles serían estas, por ejemplo, entre dos fechas, entre 1200, pondríamos aquí, y 1225, que sería la segunda fecha que pondríamos. Una vez terminado esto, damos a buscar y entonces el resultado que nos aparece nos viene en la página siguiente, que dice, aquí te dice la consulta que ha realizado y te dice que respecto a esa consulta ha encontrado 20 casos, es decir, 20 ejemplos en 14 documentos. Entonces, bueno, pues puedes recuperar esos ejemplos para verlos, y esos ejemplos los puedes recuperar de 4 maneras diferentes. En agrupaciones, fíjate que he desplegado aquí esta pestaña para que lo veas expresamente. El término aparece en las agrupaciones de 2, 3 y 5 palabras. Lo puedes ver en documentos, es decir, te hace una relación de los documentos en los cuales aparece. Puedes verlo en las concordancias, es decir, nos muestra esos ejemplos en su contexto. Fíjate, aquí te he hecho un pantallazo de la concordancia de la palabra guisa. Fíjate que de lo que se trata aquí en estos casos es que vas a ver la concordancia dentro en cada una de las líneas y te va a estar diciendo al final de ella cuál es el año de composición, cuál es el autor, etcétera, etcétera. Y por último, lo puedes ver en párrafos. Te permite entonces visualizar todo el párrafo donde figura el término para que tengas mucho más claro cuáles son las relaciones que se establecen entre ese término y los otros en el contexto en que figura. ¿Para qué asignaturas puedes utilizar el CORDE y el CREA? Pues realmente lo puedes utilizar para muchísimas asignaturas. Y por eso, porque es una herramienta lingüística fundamental en lengua española y que también te puede servir en tus investigaciones de literatura, te aconsejo que amplíes la información que te doy en el enlace número 8, que es un vídeo más largo que explica más claramente el funcionamiento y los objetivos que se pueden perseguir con estos dos corpus. Ahora vamos a pasar a los bancos de datos y el banco de datos fundamental de la Real Academia. Banco de datos o base de datos es lo mismo, es un conjunto de información de naturaleza diversa que está ordenada de forma sistemática para que puedas después a través de ella hacer búsquedas y recuperar rápidamente para tu análisis la información que busques. Hay diversos tipos de bases de datos, pero estas bases de datos normalmente hoy en día pueden funcionar como base, pueden formar parte de diccionarios, corpus, bibliotecas digitales, bibliografías, etc. Bien, ahora para poder ver el fichero general conviene que pulses antes el enlace 9. Bien, pues en el enlace 9 entras en el fichero general de la Real Academia de la Lengua Española. Es importante que sepas que no podría existir la historia de una lengua si no se pudiese documentar en los textos escritos y en el léxico que esos textos dejan ver, reflejan. Por eso la historia de la lexicografía moderna y de los estudios lingüísticos no pueden ser separados de la evolución también en la forma que ha ido siendo archivada la documentación léxica desde los comienzos de la creación de la lexicografía hasta hoy.